Vamos a ir al libro de Mateo. Para concluir hoy el capítulo número 18. Y en el capítulo 18, versículo 23 al 35, tenemos una parábola, ¿no?, del Señor. El título en la Reina Valera dice los dos deudores. Esta es la famosa parábola de los dos deudores. Y es una de mis favoritas porque es una de las que yo escuché más de grande. Vieron que hay predicaciones y partes de la Biblia que uno las escucha desde muy chico, como el Salmo 23. Pero la parábola de los dos deudores ya la escuché ya cuando ya era un joven adulto, ya grande. Y la verdad que desde la primera vez que la escuché me impactó, sobre todo porque la primera vez que la escuché en una enseñanza, en una predicación. Y la verdad que es una de mis favoritas verdaderamente. Vamos a leerla. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Bueno, como les decía hoy, concluimos el capítulo 18, pero también concluimos el tema principal del capítulo 18 que empezó en el versículo 1. En el capítulo 18 se le hicieron dos preguntas importantes al Señor Jesús. La primera la estuvimos respondiendo durante varias enseñanzas, ¿no? ¿Quién es el mayor? Esa fue la primera pregunta que fue hecha por parte de algunos de los discípulos en vista de, bueno, principalmente por su inmadurez todavía espiritual y viendo que ellos a lo mejor entendían cierto favoritismo con Jesús por un lado o por el otro. Entonces ellos empezaron a preguntar, ¿quién es el mayor? ¿Qué significa quién es el de más alto rango? ¿No? ¿Quién es el que va a tener más importancia en el reino de los cielos? Y la semana pasada vimos la segunda pregunta, que fue una pregunta hecha por Pedro al Señor, que fue esta pregunta de ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Pero la respuesta de Jesús, de la pregunta de Pedro, la respuesta de Jesús no concluyó solamente con lo que vimos la semana pasada. Recordamos que el Señor le contestó, Pedro dijo, ¿cuántas veces perdonaré? ¿Hasta 7? Y el Señor le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No terminó ahí la respuesta del Señor Jesús. Continúa, ¿sí? Inmediatamente, luego de decir 70 veces 7, el Señor empieza aquí en el versículo 23, fíjense que dice, por lo cual el reino de los cielos. O sea, inmediatamente después de decirle que tenía que perdonar 70 veces 7, les empieza a decir esta parábola, que es una parábola del reino, como podemos ver que dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a. ¿Sí? Bien, leamos el versículo 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
¿A qué se refiere el Señor Jesús con esta parábola? Obviamente el rey, ¿a quién se refiere? A Dios, exactamente, el Señor. Y los siervos somos nosotros. En general, la humanidad toda, ¿sí? Todos somos siervos del Señor, que el que quiera o no quiera servir al Señor, le sirve de todas maneras. Todos somos de Él, le pertenecemos a Él. Siervo, recordemos que la palabra siervo en la Biblia quiere decir esclavo, ¿sí? Nosotros fuimos los pecadores, como habíamos dicho, pero la iniciativa de arreglar las cuentas, ¿de quién fue? De Él. De Él nació la iniciativa de perdonar nuestras deudas, de perdonar nuestros pecados. Así que fue Él, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Veamos la relación, ¿no? Rey y luego siervos, esclavos. Dentro del mundo antiguo, hoy en día, bueno, vemos ahora que murió la reina de Inglaterra y los reyes nuevos que hay, los reinados que hay ahora no son como en la antigüedad, nada que ver. Los reyes que hay hoy, o al menos por ejemplo, en esta nación que decimos, no son como los reyes de antes que se consideraban señores y amos de todos los que estaban debajo. No, no pueden hacer eso hoy en día. Es medio, ¿cómo se dice? Es medio figurativo nomás el reinado ese que tiene porque no pueden disponer de la vida de cualquiera como antes. Los reyes de antes sí. Si querían podían directamente matar a una persona y listo. No tenían por qué dar ni explicaciones. Por eso se los consideraba esclavos. ¿Sí? Estaban todos por debajo de él. Versículo 24 y 25 dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esta era una práctica también muy común en el mundo antiguo. Cuando uno no podía pagar la deuda, ¿sí? No solamente se lo vendía a esa persona como esclavo, sino que si la deuda era muy grande, se vendía a su esposa, a sus hijos como esclavo. Gloria a Dios que nacimos en el siglo XX, ¿no? Porque en aquellos tiempos no era un chiste el tema de la esclavitud. Y no era esclavo solamente, bueno, un grupo de personas pobres. No, no. Hasta una persona rica, de repente, si debía mucho dinero, podía terminar siendo esclavo. ¿Sí? Y esta era la forma de pagar. Era algo normal en aquella época. No debemos alarmarnos por cómo lo dice, porque en aquel tiempo era algo normal. De hecho, fue así hasta hace nada, 200, 300 años, era así, no era tan distinto a esto. Así que se podía hacer esto. Y esto nos habla de que dar todo lo que tenemos, aún nuestros hijos, nuestra familia, nuestra casa, nuestras pertenencias, nada de esto alcanza para pagar el precio del pecado. Recordemos que es una parábola del reino y el rey es Dios. ¿Sí? ¿A qué se refiere esta parábola? Está hablando obviamente del pecado. La deuda que tenemos ante el Señor es el pecado. ¿Y esa deuda cómo se pagó? Todos acá ya sabemos cómo se pagó. Con la sangre del Hijo de Dios. Fue el mismo Dios el que tuvo que poner el precio para rescatarnos, para salvarnos, ¿no? El Señor pagó con su Hijo. Miren si era grande el precio del pecado, ¿no? En este caso lo que quiere decir es eso, ¿no? Este Señor, obviamente es una historia hipotética, como no pudo pagar este hombre, dice el Señor, ordenó venderle a él, a sus hijos, a su esposa, a todo lo que tenía. Nada de todo lo que tenía alcanzaba, ¿sí? Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado, fíjense la posición, ¿cómo es postrado? Es rendido, tirado totalmente en el piso, humillado totalmente. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hay varias cosas con respecto a este pasaje que son muy interesantes. Para entender la profundidad de estas palabras tenemos que ver o saber varias cosas. Este siervo dice que le debía 10.000 talentos. El talento era una moneda, ¿no? Una forma de pago de aquel tiempo. Había varios, ¿no? Talentos, denarios, bien. ¿A cuánto equivale esos 10.000 talentos? Bien, y más adelante vamos a leer que el otro siervo le debía 100 denarios, es una moneda distinta. Bien, el denario era el equivalente al pago de un día de un obrero de clase baja.
¿Sí? Hoy en día yo escuché, más o menos les están dando a los que menos le pagan así, entre 2.000 y 3.000 pesos por día. Y a lo mejor tienen que trabajar 8, 9, 10 horas de corrido. Es así más o menos, ¿no? Lo que está hoy en día. Bien, un obrero más o menos es entre 2.000 y 3.000 pesos. El otro hombre debía 100 denarios. Pero este hombre nos habla de talentos. ¿Sí? Este es el que le debía a su señor 10.000 talentos. ¿Saben a cuánto equivalía un talento? Equivalía a 6.000 denarios. ¿Sí? O sea que si debía 10.000 talentos, el equivalente era a 60 millones de denarios. O sea, 60 millones de días de paga normal. Una locura. ¿Sí? Una completa locura. Yo lo traduje con la calculadora rápida, calculando, siendo generoso, 3.000 pesos por día, ¿sí? Calculado por 60 millones, sería el equivalente a que nosotros debiéramos 180.000 millones de pesos. Ese sería el equivalente, como para que nos demos una idea. ¿Qué significa esto? Es una deuda impagable. Es una deuda más grande que la deuda externa. ¿Sí? Es una deuda que uno no puede pagar. Y eso es una referencia a lo que es el pecado en frente de Dios. No es una cosa que se puede arreglar así, nomás, ¿sí? Con una oración, con un cierto rito, con una cierta costumbre que uno puede hacer. Delante de Dios el pecado es tan aberrante, es tan inmundo, porque Él es, recordemos cómo dicen los ángeles que están delante de Él es santo, 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 santo. Es tan santo que dice que aún los ángeles se cubren su rostro. Imagínense lo que es el pecado delante de Dios. Es repugnante, ¿sí? Es algo inmundo, es algo que no lo tolera Dios. Es un alto precio el cual se debe pagar para limpiar a alguien de pecado. No alcanzaría, vos podrías vivir 180, que vamos más lejos, 180 millones de vidas una y otra vez y tratar de vivirlas en santidad, ¿sí? Tendrías que nacer santo y morir santo durante 180 millones de veces para más o menos acercarte al precio de lo que sería. ¿Se entiende? Más o menos eso. No, no es un número exacto, pero es algo imposible. No se puede, es algo inalcanzable. Así de lejano es los pensamientos de Dios de los nuestros. Nosotros decimos, normalmente el hombre cree que se puede acercar a Dios por medio de las religiones, por medio de ciertos ritos, por medio de ciertas costumbres. Todos hemos tenido esto de creer que haciendo ciertas cosas por ahí nos podemos ganar el favor de Dios. Sin embargo, ¿qué nos dice Dios acá? Que nuestro pecado es así, es tan lejano, tan repugnante, tan absolutamente lejos del Señor, que no entendemos lo que es pagarlo. Por eso el Señor lo tuvo que pagar con su propia sangre, con la sangre de su Hijo Jesucristo. Porque no había algo tan caro, tan valioso que pudiéramos darle al Señor como para que Él pudiera saciar esa santidad que Él tiene. ¿Se entiende? Y es muy interesante que esto, como les dije, es una deuda. ¿Cómo era la deuda? Impagable. No había forma de pagar. ¿Y qué le dice este hombre? Le dice, fíjense, versículo 25, no, perdón, 26. Y aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cuándo le iba a pagar todo? Mentira, no había forma, era una mentira en realidad. Fíjense qué locura. Era una mentira. No existía forma humana en la que le pudiera pagar 180.000 millones de pesos. ¿Sí? Y estamos hablando de un siervo, de un esclavo, de uno que está por debajo del rey, no de un multimillonario. ¿Sí? Delante de Dios somos así. Estamos todos al mismo nivel. Somos siervos. ¿Por cuándo le vamos a poder pagar ese monto? Nunca. Nunca, jamás. Delante de la presencia de Dios, todos nuestros esfuerzos son inalcanzables. Este hombre le suplicaba sabiendo que no iba a poder pagarle. ¿Se entiende eso? Y Dios, y el rey sabía que no le iba a poder pagar. ¿Mm? Esto también nos habla de el amor inmenso que tiene Dios. Leamos el siguiente versículo, versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros por medio de Jesucristo. Nuestra deuda delante del Señor era inmensa, era totalmente impagable. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando clamamos por misericordia delante del Señor, cuando clamamos por alcanzar esa salvación, Él hace eso. Nos soltó y nos perdonó la deuda. Por eso es que se dice que ahora somos libres. No es que somos libres para ir al mundo a hacer lo que queramos. Somos libres de la condenación.
Somos libres del pecado, somos libres de la deuda impagable que teníamos delante de Él. ¿Se entiende? Esta es la obra de Cristo en la cruz. Pagó por nosotros una deuda totalmente impensable. Versículo 28 al 30 dice, pero, y acá viene la contraparte de esta historia, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. ¿Qué es un consiervo? Significa otro siervo como él, otra persona como él. Trasladado a la iglesia significa un hermano más de la iglesia, ¿sí? Porque todos somos siervos del Señor. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. ¿Qué son 100 denarios? Recién dijimos, un denario son un día de trabajo. Así que 100 denarios serían el equivalente en plata nuestra a 300.000 pesos. ¿Es pagable 300.000 pesos? Es totalmente pagable. ¿Saben qué dice 300.000? Estaba viendo yo, no sé si es un Ford Falcon, un 147 roto. Esos son 300.000 pesos. Es una deuda totalmente pagable. Es algo, para el dinero nuestro es algo, no es la gran cosa, ¿no? Esos son 100 denarios, más o menos 100 días de trabajo. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, ¿qué significa haciendo de él? Lo agarró, dice, le ahogaba. ¿De dónde lo agarró? Del cuello. Lo estaba ahorcando. Haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, fíjense, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Le suenan esas palabras? Son exactamente las mismas palabras que él había dicho delante del rey. Las mismas palabras en la misma postura. Fíjense, se postra delante de otro siervo como él y le ruega que por favor le perdone. Ni siquiera que le perdone la deuda, que lo espere. Lo mismo que él dijo, espérame y yo te lo pagaré. Esta vez era más creíble, ¿sí? 100 denarios era una deuda pagable. A lo mejor con un poco de paciencia, a lo mejor no en uno, a lo mejor en 2, en 3 años se lo podía terminar pagando la deuda. Versículo 30. Pero él, o más él, no quiso. ¿Qué dice? ¿No pudo? No. No quiso. No quiso. Más él no quiso. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Jesús está usando obviamente el ejemplo de una deuda económica, ¿no? Pero es solo un paralelismo para una deuda o una ofensa moral. Recordemos cuál fue la pregunta de Pedro. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Así que obviamente, ¿de qué nos está hablando acá? De una ofensa de un hermano en Cristo hacia otro, o una persona que asiste a la iglesia, hacia otra persona, ¿sí? Todos los que estamos en el camino del Señor, todos los que hemos llegado al camino del Señor, hemos sido perdonados de esa deuda inmensa. El otro siervo, el otro consiervo, también había sido perdonado de una deuda grande, porque todos debíamos lo mismo delante del Señor. El otro también había sido perdonado, pero ahora uno no podía perdonar al otro por una deuda pequeña. ¿Y esto de qué nos habla? De nuestros pecados, de nuestras ofensas los unos hacia los otros. Si el Señor perdonó semejante deuda de nuestros pecados, que es totalmente inmensa comparado con lo que un hermano nos puede hacer a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a poder perdonar a los otros? Por eso el mismo Señor dice, porque aquel que no perdona, no puede ser perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué el que no perdona no puede ser perdonado? Porque el perdón que nosotros podemos dar es mínimo, son 100 denarios. Pero el perdón que Dios nos dio son esos 10.000 talentos. Está a un nivel impresionante. Entonces el Señor nos dice eso, ¿no? Si yo te perdoné, ¿cómo no vas a poder perdonar vos? No hay forma, no importa lo que se nos haya hecho. Y tristemente yo sé que hay situaciones que son difíciles, pero por más grande que sintamos una ofensa dentro nuestra, nunca va a ser tan grande como la ofensa del pecado delante de Dios. No hay forma de alcanzar esa ofensa. Y esa ofensa fue perdonada. ¿Amén? La deuda que Dios nos perdonó es moral, no monetaria, como la que estamos viendo. Y este hombre, ¿sí?, al cual se le perdonó la deuda impagable, nos representa a nosotros. Somos nosotros.
no es un hermano de la iglesia que no perdona, somos nosotros. Nos está representando a cada uno de nosotros cuando tenemos este tipo de actitudes. Cuando somos ofendidos, cuando algo nos molesta de otro hermano y no somos capaces de perdonar. ¿Mm? Lamentablemente, esto es lo que vemos en esta historia. Este hombre no estuvo dispuesto a perdonarle. Versículo 31 dice, fíjense esto, ¿no? Viendo sus consiervos, o sea, otros siervos del rey, otros hermanos de la iglesia, podemos entenderlo en el paralelismo, viendo sus consiervos lo que pasaba, ¿qué les pasó? ¡Wow! Se entristecieron. No se indignaron, ¿eh? No se indignaron, se entristecieron, dice. ¿Se entristecieron? Exactamente, hermano, mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Esto es, o debería ser, la reacción de los hermanos en Cristo al ver una mala reacción de otro hermano. ¿Cuál es la primera reacción que deberíamos tener si somos hijos de Dios? Entristecernos. El pecado nos tiene que doler, hermanos. Se entristecieron, no con soberbia. No es que dijeron, "Ay, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo no lo va a perdonar?" No fue con altanería, fue con tristeza, con dolor lo que vieron. Y luego de esto se pusieron a chismear entre ellos, ¿no? No, mira lo que hizo, ¿cómo puede ser? La verdad que es una vergüenza. No hicieron eso. Dice, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. O sea, cuando vemos a un hermano en pecado o cometer un error, nuestra primera reacción debe ser la tristeza. Debería ser. Si no nos causa nada, ya hay un problema más grave. Pero la primera reacción debería ser una tristeza interna. ¿Sí? Entristecieron mucho. Nos debería doler mucho ver esto. Y en segundo lugar, ¿qué debemos hacer? Exactamente, orar. Exactamente, orar. Esto dice, fueron y le refirieron todo a su Señor. No se fueron con los otros hermanos de la iglesia a comentar lo que estaba pasando con tal hermano que estaba en pecado. Fueron directamente a la fuente, fueron a su Señor. Le fueron a decir a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer delante del Señor cuando vemos a un hermano que está mal, cuando vemos una mala actitud. ¿Sí? Es ir delante de nuestro Señor a clamar por ese hermano. No a acusarlo, obviamente, el Señor vio todo, sino a clamar por esa persona, a pedir misericordia, a pedirle al Señor sabiduría, entendimiento para esa persona, para que entienda el error en el cual está. ¿Amén? Amén. Continuamos, versículo. Me encanta, por eso me encanta ver así, versículo a versículo, ¿no? Porque estos detalles, muchas veces he leído esta historia, pero ahora cuando la estaba estudiando versículo a versículo, este detalle de los consiervos entristeciéndose y llevándole la información a su señor, siempre se me pasó por alto. Es la primera vez que lo había podido ver. Y hoy cuando lo estaba preparando digo, wow, este pasaje, en este versículo no está el vicio. Como siempre se dice, de hecho lo van a ver ahora seguramente en las reglas de interpretación bíblica, de no menospreciar ni siquiera la forma en la cual está escrito un versículo. No solamente no menospreciar un versículo, sino ni la forma en la cual está escrita un versículo. Versículo 32 dice, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Fíjese, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Y acá cuando dice enojado, podemos ver un claro paralelismo con el final. Tenemos que ver una relación con el final. Porque en el Apocalipsis saben que durante toda la Biblia se habla del amor de Dios. Pero en el Apocalipsis se habla de la ira de Dios. ¿Sí? Y acá dice, ya no vemos a un Señor misericordioso, con compasión, como lo vimos al principio. Amén. Así estamos en este tiempo, estamos en el tiempo de la gracia. Este es el tiempo de acercarnos al Señor. Este es el tiempo de pedir perdón y perdonar. Porque va a llegar un día donde va a ser tarde y el mundo se va a tener que enfrentar a un Dios enojado. ¿Sí? Durante lo que se conoce como la tribulación y la gran tribulación, ¿saben cómo se le llama en la Biblia? El tiempo de la ira de Dios. Gloria a Dios,
por todos aquellos que no vamos a estar, porque no fuimos puestos para ira. Entonces su señor, enojado, fíjense, el otro, este mismo consiervo, le entregó al que le debía 100 denarios a la cárcel, ¿sí? Para que pagara su deuda, que tarde o temprano le iba a poder pagar. Sin embargo, a este no se lo entregó, no se lo metió en la cárcel. Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. ¿Qué hace un verdugo? No, verduguea. Lo verduguea. Un torturador, exactamente, torturan. Literalmente les cortan la cabeza, ¿sí? Hermano, Sí, una acotación. sí. Cuando dice verdugo, puede ser en este momento que Dios los entrega a la conciencia, porque la conciencia por ahí Ujú. actúa como verdugo. También puede ser, pero veamos, dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Y la deuda cómo era? Impagable. ¿Y de dónde va a ser ese castigo donde se va a pagar? En el infierno. Exactamente. Es un paralelismo más bien con el final. ¿Amén? Así también mi Padre Celestial, versículo 35, hará con vosotros si no perdonáis, fíjense esto, de todo corazón. Y ese detalle me impactó cuando lo leí. No es solamente perdonar, no es solamente decir, está bien, lo perdono, ya no quiero hablar más del tema. No, 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 no es así, ¿eh? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. De todo corazón. Cada uno a su hermano sus ofensas. Porque el que no perdona, ¿qué cosa? No puede ser perdonado. El que no perdona, no puede ser perdonado. Amén. Y no es, como les decía, les repito, no es simplemente decir, te perdono. El perdón, ¿dónde está? En el corazón, dice acá. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno, fíjense que nos habla bien detallado, cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. A lo mejor un poquito más corta la enseñanza del día de hoy, pero creo que está muy claro porque es uno de las parábolas que está más exacta y no hay que buscarle demasiado simbolismo. Literalmente podés ir interpretando paso a paso lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos. Amén. Amén. El Señor les bendiga.